Bienvenidos a mi canal. Hoy no vamos a resolver un examen, sino que lo que vamos a hacer es un breve repaso sobre los principales cálculos con disoluciones. Como podéis ver, he puesto ahí que resumidos en unos 15 minutos, aunque ya veremos de cuánto se hace el vídeo. Por supuesto, esto no sustituye a las clases teóricas que estéis dando en vuestro colegio o en vuestro instituto, pero creo que os puede ayudar a consolidar lo aprendido allí y a observar si os habéis dejado algo en vuestro aprendizaje. Vamos a comenzar. El curso este, de unos 15 minutos, va a tocar los siguientes temas: el concepto de disolución, la concentración de una disolución, medida de la concentración de una disolución, preparación de una disolución a partir de una disolución madre y, por último, la mezcla de disoluciones. Y antes de continuar, te recuerdo que si quieres seguir recibiendo más vídeos como este, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Y desde ya mismo te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Así me animarás a seguir creando más contenido como este. Comenzamos con el concepto de disolución. Como tenéis en pantalla, una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias químicas que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporción que varía entre ciertos límites. Llamamos soluto a la sustancia que se disuelve en el disolvente. Normalmente el disolvente se encuentra en mayor proporción que el soluto. Y en el nivel de bachillerato, para el cual está dirigido este vídeo, el disolvente suele ser el agua, aunque no tiene por qué ser el agua. En algunas disoluciones, las moléculas de disolvente rodean a las moléculas o iones del soluto, por ejemplo, las disoluciones iónicas. Ahí tenéis un ion sodio rodeado de moléculas de agua. Este proceso se produce cuando disolvemos cloruro de sodio en agua, por ejemplo. En otras mezclas no se produce el fenómeno de la disolución y simplemente se considera el disolvente el componente mayoritario de la mezcla. Por ejemplo, en el aire el componente mayoritario es el nitrógeno, como sabéis. En muchas ocasiones puede haber más de un soluto. Ejemplos de disoluciones: agua azucarada, agua salada, aire. Vamos ahora a continuar con el concepto de concentración de una disolución. La concentración de una disolución es una magnitud que cuantifica la relación entre las cantidades de soluto y de disolvente. Muchas veces expresa la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución, que obviamente incluye el disolvente. Una disolución se dice diluida si contiene poca cantidad de soluto. Una disolución se dice concentrada si contiene bastante cantidad de soluto. Una disolución se dice saturada si ya no admite más cantidad de soluto, y cualquier cantidad de soluto que yo añada precipitará en el fondo. Vamos a ver distintas formas de expresar la concentración de una disolución. Comenzamos con la concentración en gramos por litro. Ahí tenéis la fórmula. La concentración en gramos por litro es la masa de soluto expresada en gramos dividido el volumen de disolución expresado en litros. Lógicamente, vuelvo a insistir, se debe expresar el volumen de la disolución en litros y la masa en gramos. Si utilizamos otras unidades, pues será una concentración, pero no será concentración en gramos por litro, lógicamente. Podéis ir tomando nota de las fórmulas que voy poniendo, aunque dejaré colgado en la descripción del vídeo un link para que podáis descargar todas estas fórmulas que vamos a ver aquí. Porcentaje en masa. Ahí tenéis la fórmula. El porcentaje en masa es la masa de soluto dividido la masa de soluto más la masa de disolvente por 100. Lógicamente, la masa de soluto y la masa de disolvente sumadas dan lo que llamamos la masa de la disolución. Comentar que tanto la masa de soluto como la de disolución o la de disolvente deben estar expresadas en las mismas unidades. En química, en estos casos, normalmente utilizamos los gramos. Vamos ahora por el porcentaje en volumen. Ahí tenéis la fórmula. Porcentaje en volumen es igual al volumen de soluto dividido el volumen de disolución por 100. Hay que tener en cuenta que los volúmenes de soluto y de disolvente no son
siempre aditivos. Aunque cuando las disoluciones están muy diluidas lo podemos suponer, no debemos pensar que esto se cumple de forma general. Continuamos ahora con la molaridad. La molaridad es igual al número de moles de soluto dividido el volumen de la disolución expresada en litros. Importante recordar eso porque en química muchas veces los volúmenes se dan en los ejercicios en mililitros o centímetros cúbicos. Hay que acordarse de pasar a litros. La molaridad se mide en mol partido litro o se pone una M mayúscula que se lee como molar. La molaridad tiene la fórmula que tenéis en pantalla. Moles de soluto, igual que la molaridad, pero dividido entre la masa de disolvente expresada en kilogramos. Lógicamente hay que tener cuidado, ya que muchas veces en química las masas vienen expresadas en gramos y nos podemos olvidar de hacer el cambio de unidades correspondiente. La molaridad se mide en mol partido kilo o molal, que se suele poner con una M minúscula. La fracción molar. Podemos calcular la fracción molar de soluto con la fórmula que tenéis en pantalla. Moles de soluto dividido moles de soluto más moles de disolvente. La fracción molar de disolvente se calcularía con una fórmula análoga. Simplemente en el numerador deberíamos colocar los moles de disolvente. La fracción molar es adimensional, lo cual significa que no tiene unidades. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos para ilustrar las fórmulas que hemos presentado anteriormente. En este primer ejercicio decimos, se disuelven 16 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. La densidad de la disolución resultante medida a 25 grados centígrados es de 1,14 gramos por mililitro. Calcula. Apartado A. Concentración en gramos partido litro. Apartado B. Porcentaje en masa. Apartado C. Molaridad. Apartado D. Molaridad. Y apartado E. Fracción molar de cloruro de sodio. Como podéis ver, en este ejercicio se pide expresar la concentración en todas las formas que hemos explicado anteriormente. Vamos a comprobar cómo se hace el problema. En primer lugar, se calcula la masa de disolución. Como he dicho antes, la masa de disolución es la masa de soluto más la masa de disolvente. Como podéis ver, nos da 116 gramos de disolución. Se calcula el volumen de disolución ahora con la ayuda de la densidad. La densidad es igual a la masa de disolución partido el volumen de disolución. Despejamos el volumen y podemos calcular el volumen de la disolución. En este caso podéis ver que da 101,75 mililitros de disolución. Lo voy a expresar en litros, como podéis ver, ya que sé que luego lo tendré que utilizar tanto para la concentración en gramos partido litro como en la molaridad. Calculo ahora la concentración en masa. La concentración en masa es la masa de soluto expresada en gramos partido el volumen de disolución expresado en litros. Siempre que hagáis ejercicios de este tipo, en primer lugar se escribe la fórmula y después se sustituyen los datos, como estoy haciendo yo ahí en la pantalla. Podéis comprobar, si hacéis la operación con la calculadora, que la concentración en masa será de 157,25 gramos de cloruro de sodio por litro de disolución. Calculamos ahora el porcentaje en masa. Ahí ponemos la fórmula que ya hemos visto anteriormente y sustituimos los datos. Tenemos 16 gramos de soluto, de cloruro de sodio, y 116 gramos de disolución. De nuevo, hacemos la operación con la calculadora y obtenemos un porcentaje de 13,79%. Seguimos con el mismo ejercicio, ahí tenéis los datos que hemos obtenido anteriormente y vamos a calcular ahora los moles de cloruro de sodio, porque para poder calcular la molaridad, la molalidad y la fracción molar necesitamos los moles, tanto de soluto como de disolvente en el caso de la fracción molar. La masa molecular del cloruro de sodio es 58,5 gramos partido mol y puedo ya calcular los moles dividiendo la masa de cloruro de sodio entre su masa molecular. Ahí tenéis en pantalla el resultado, 0,27 mol de cloruro de sodio. Calculo ahora los moles de agua, que como he dicho me harán falta para la fracción molar.
La masa molecular de agua es 18 gramos por mol y los moles que hay en 100 gramos de agua, que es la cantidad de agua que tenemos en esta disolución, son 5,56 moles de agua. Calculo ahora la molaridad. Molaridad igual a moles de soluto partido volumen de disolución en litros. Ahí tenéis en pantalla la operación y nos da un resultado de 2,65 mol partido litro. Hacemos lo mismo con la molaridad. Escribimos la fórmula y sustituimos. Obtenemos un valor muy parecido al anterior, 2,7 mol partido kilo. Por último, vamos a calcular la fracción molar de cloruro de sodio. Ahí tenéis la fórmula, sustituimos los moles que tenéis en la parte superior de la pantalla y obtenemos una fracción molar de cloruro de sodio de 0,046. Podríamos calcular fácilmente la fracción molar de agua restando 1 menos 0,046. Continuamos con el problema de la base de cálculo. El enunciado del ejercicio que vamos a tomar como ejemplo dice lo siguiente. Se ha comprado una disolución de HCl. En la etiqueta dice que la densidad de la disolución resultante medida a 25 grados centígrados es 1,18 gramos por mililitro y que su riqueza es del 36%. Calcula, apartado A, la concentración en gramos partido litro. Apartado B, porcentaje en masa. Apartado C, molaridad. Apartado D, molalidad. Y apartado E, fracción molar de HCl. Como veis, nos piden todas las formas de expresar la concentración que hemos estudiado. Comenzamos en este ejercicio de la siguiente manera. Puesto que una disolución es una mezcla homogénea y estable, puedo tomar una cantidad concreta, a la que solemos llamar base de cálculo, para poder hacer el cálculo de la concentración. Esto es posible ya que la concentración de la disolución no depende de la cantidad tomada de ella. Cuando disponemos del porcentaje en masa, lo más cómodo desde el punto de vista matemático que no operativo. Estamos hablando desde el punto de vista matemático, no de lo que yo haría en un laboratorio, ¿vale? Lo más cómodo es tomar 100 gramos de disolución. Al ser la riqueza del 36%, eso significaría que en esos 100 gramos de disolución tendremos 36 gramos de HCl, que es el 36%, obviamente, y 64 gramos del disolvente, que, como no nos dicen nada, suponemos que es el agua. Calculo el volumen de la disolución utilizando la densidad. Tened en cuenta que disponemos de 100 gramos de disolución, pero no sabemos qué volumen ocupan estos 100 gramos. Para ello utilizamos la densidad de la disolución, que es 1,18 gramos por mililitro. Como debemos saber a estas alturas ya del vídeo, la densidad de la disolución es igual a la masa de la disolución partido el volumen de la disolución. Despejamos el volumen, que me queda igual a la masa de disolución dividido densidad de la disolución. Sustituimos 100 gramos de disolución entre 1,18 gramos por mililitro de disolución, lo cual me va a dar el resultado que veis en pantalla, 84,75 mililitros de disolución. La vamos a expresar en litros, porque en el apartado A nos piden la concentración expresada en gramos por litro. Dividimos entre 1000 y el volumen de disolución es 0,08475 litros de disolución. Calculo lo que nos piden en el apartado A, la concentración en masa, que es igual, como hemos visto anteriormente, a los gramos de soluto partido los litros de disolución. 36 entre 0,08475 nos da un resultado de 424,79 gramos de HCl por cada litro de disolución. Pasamos ahora al apartado B. En cuanto al cálculo del porcentaje en masa, en el mismo enunciado ya nos dan el dato, ya que cuando en una disolución me hablan de riqueza, se refiere al porcentaje en masa. Por lo tanto, el porcentaje en masa de HCl de esta disolución es del 36%. Y ahora continuamos con el apartado C. Recordamos los datos que habíamos obtenido en los dos apartados anteriores. Ahí los tenéis todos.
la masa de disolución, la masa de soluto, la masa de disolvente y el volumen de disolución. Vamos a calcular ahora los moles de HCl, ya que como quiero calcular la molaridad en este apartado C, lógicamente tengo que calcular los moles de HCl. La masa molecular del HCl es 36,5 gramos por mol. Si no la habéis calculado en alguno de los ejemplos que hemos hecho antes, pues podéis hacerlo ahora. Cogéis una tabla periódica y sumáis la masa atómica relativa del hidrógeno y la del cloro. Los moles de HCl son iguales a la masa de HCl partido su masa molecular relativa. En este caso, 36 entre 36,5 da casi 1, 0,986 moles de HCl. A continuación, voy a calcular los moles de agua. No me hacen falta para la molaridad, pero como me piden la fracción molar, voy a aprovechar y voy a hacer los cálculos de los moles todos del tirón. Igualmente, la masa molecular del agua aproximadamente son 18 gramos por mol, y como podéis ver, al tener 64 gramos de agua y dividirlos entre 18 gramos por mol, nos quedan 3,56 moles de agua. Vamos ya a calcular tanto la molaridad como la fracción molar de HCl. Comenzamos por la molaridad, que nos la piden en el apartado C. La molaridad de HCl es igual a los moles de HCl partido el volumen de disolución en litros. Es decir, 0,986 entre 0,08475. El resultado lo tenéis en pantalla, 11,63 mol partido litro. Por otro lado, la molaridad es igual a los moles de soluto, de HCl, dividido los kilogramos de disolvente, en este caso el agua. 0,986 dividido 0,064. ¡Ojo al dato! Hay que expresar los gramos de agua en kilogramos, como hemos hecho aquí al principio del ejercicio. El resultado, si no me he equivocado, 15,41 mol partido kilogramo. Y por último, la fracción molar del HCl es igual a los moles de HCl partido la suma de los moles de soluto y disolvente, de HCl y de agua. Sustituimos los datos y nos queda 0,986 dividido 0,986 más 3,56. El resultado, 0,213. Recordamos que la fracción molar no tiene unidades, es una magnitud adimensional. Y con esto hemos terminado este interesantísimo ejercicio, muy típico en exámenes de primero de bachillerato, de segundo de bachillerato e incluso en exámenes de pruebas de acceso a la universidad. Vamos ahora a preparar una disolución por dilución, algo muy habitual en los laboratorios. Ahí tenéis un ejemplo de enunciado que me acabo de inventar. Se ha comprado una disolución de HCl. En la etiqueta dice que la densidad de la disolución resultante medida a 25 grados es de 1,18 gramos por mililitro y que su riqueza es del 36%. O sea, la disolución de antes. Se desea preparar 100 mililitros de una disolución 0,5 molar a partir de la disolución comercial. Para ello se toma cierta cantidad de la botella y se añade agua hasta alcanzar un volumen de 100 mililitros. Calcula el volumen que se deberá tomar de la disolución de HCl comercial para poder preparar dicha disolución. Este ejercicio es muy típico y os recomiendo que lo sigáis atentamente. En primer lugar, se calcula el número de moles que hay en la disolución que debemos preparar, es decir, en los 100 mililitros. Ahí tenéis la fórmula de la molaridad. Vamos a sustituir la molaridad por 0,5 y el volumen de 100 mililitros lo vamos a transformar a litros y lo vamos a poner como 0,1. Despejando, obtenemos que necesitamos 0,05 mol de HCl. Esos mol de HCl los tenemos que tomar de la disolución de ácido clorhídrico comercial. Pero claro, yo no puedo coger los moles directamente, tengo que coger un volumen, por lo tanto, tengo que ver qué volumen de esa disolución debo tomar para que en ella haya 0,05 mol de HCl. En primer lugar, vamos a calcular los gramos de HCl. Multiplicamos los moles por su masa molecular y ya hemos obtenido el resultado. 1,825 gramos de HCl debemos tomar. Vamos a calcular ahora esos gramos de HCl, los gramos de disolución madre que los contienen. En este caso utilizamos la fórmula del porcentaje en masa, que recordad que es igual que la riqueza. Sustituimos el porcentaje en masa por 36,
los gramos de soluto por 1,825 y despejamos la masa de disolución. Nos da 5,07 gramos de disolución debemos tomar. Pero como es una disolución y vamos a coger de la botella un volumen, ahora utilizaremos la densidad para calcular ese volumen que debemos tomar. Ahí tenéis el volumen despejado, dividimos masa entre densidad y nos queda 4,30 mililitros de disolución madre debemos tomar para preparar la disolución. Con esos 4,30 mililitros le añadiremos agua hasta completar 100 mililitros y obtendremos una disolución de ácido clorhídrico 0,5 molar. Por último, vamos a ver cómo trabajar y calcular la concentración de una mezcla. El ejercicio diría lo siguiente: se mezclan 100 mililitros de disolución acuosa 1,2 molar de ácido clorhídrico con 150 mililitros de disolución acuosa 0,5 molar del mismo ácido, y la disolución resultante se enrasa con agua destilada hasta un volumen de 300 mililitros. Calcula la molaridad de la mezcla resultante. Se calculan los moles que hay en cada una de las disoluciones. En la disolución 1, los moles de HCl, como podéis ver, serán igual a la molaridad por el volumen, expresado el volumen en litros, claro. En total, 0,12 mol de HCl. En la disolución 2, calculamos de igual manera los moles y obtenemos 0,075 mol de HCl. Se calcula ahora los moles totales. Los moles totales será la suma de los moles de ambas disoluciones. Como podéis ver en pantalla, 0,195 mol de HCl. Muy bien, ya tenemos los moles totales. El volumen total sabemos que es de 300 mililitros porque hemos enrasado con agua destilada hasta 300 mililitros. Por lo tanto, podemos calcular ya la concentración molar de la disolución. Utilizamos la fórmula habitual y nos queda un resultado, como tenéis ahí en pantalla, de 0,65 mol partido litro o 0,65 molar. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Al final se me ha alargado un poco más de esos 15 minutos, pero había mucho contenido y no quería dejarme nada. Como he dicho antes, esto no es lo que vais a ver en clase, es un resumen, pero creo que puede ayudaros a comprender mejor el tema. Además he puesto bastantes ejemplos, creo yo. Espero que el vídeo os haya gustado, os agradecería que le dejarais un like, así me animaréis a seguir creando más contenido como este. Y también os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Ya, me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.